el hueso cartilaginoso también. Y esto ya hay que pedirle algunos exámenes más complejos, tipo tomografía, resonancia, altas selecciones de artificial. Hay que realizar gamografía ósea con magnesio. Esto es para ver los focos de inflamación como se ve en esta imagen. Y es un paciente que ya tiene internación. Es un paciente que está en estado de base, es el antibiótico ya vía endodoncia. Son pacientes que ya tienen inflamación. Como no vamos a complicar, podemos empezar con un tratamiento oral o intramuscular. Si no mejora, debemos ir a esto, o directamente si el paciente no mejora, hay que directamente instalar. Esta es otra de las condiciones externas, que es la otomicosis, que como dice su nombre, está causada por no son formas comunes, son la hiperginotinite y la cándida alta. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, también exceso de limpieza, diabetes, inmersión de adultos o lagunas. O también puede ser pacientes que van a estas piscinas que no están desinfectadas de manera adecuada, ¿no? Esas preguntas que sean aisladas para los niños, esas son también del tipo de este tipo de infecciones. ¿Sí? Vamos a tener puntitos negros, manchas de algodón, parece pedacito de algodón, es cáncer, demasiado. Ahora, a grosso modo. Entonces, lo que vamos a ver es esto. Normalmente el paciente tiene bastante picazón, prurito, una aplasia leve también y otorrea. Entonces, como lo vamos a ver, el examen físico de proteína corea, blanquecino negruzca. ¿Sí? Vamos a tener esta característica. Es característico de el tratamiento tópico, vamos a tener la limpieza del conducto, siempre tuvieron limpiado para que las gotas hagan efecto. ¿Sí? Y vamos a dar antibióticos y ahora tópicos, y ahora en casos graves, o que no hay respuesta, damos antibióticos como metronidazol, y orar y corticoides para desinflamar el conducto. Esto lo realizamos normalmente en la gente que no responde a la nutrición. O bien tiene una patología, bueno, tener un paciente diabético que no se controla bien, le mandamos a hacer la glucosa, sale 400, o debe generar un antibiótico oral y mandamos de nuestro colega de medicina interna de la y este es el signo de Guillain-Barré o herpes zóster cólico. Y este es un problema que afecta el índice, afecta el séptimo par y localización en el conducto del pabellón auricular. Recorre exactamente la zona de inervación del séptimo par, por eso, si se acuerdan de cómo estaba desde el inicio, a ver que recorre el conducto y parte del pabellón. ¿Sí? Entonces vamos a tener la sintomatología de parálisis facial, altipoacusia, vértigo, vesículas y neuralgia intensa. ¿Sí? Porque estamos hablando de y en el examen físico vamos a tener una parálisis facial homolateral, que es cuando tú estés notado con vesículas costas, las costas típicas que vamos a ver en el examen. ¿Sí? Entonces, y el tratamiento vamos a tener corticoides para desinflamar, ¿sí? Porque el paciente necesita primero la parálisis facial que no nos gusta. ¿Sí? Vamos a aplicar aciclovir en el paciente y como esto puede ser el de diabetes, es recomendable también hacerlo en una glucosa. Y esta es la patología más común de oído externo, que es el tapón. ¿Sí? El tapón es la acumulación del producto de la glándula y todos nosotros nuestros oídos producen serumen, y es parte de la limitación del oído. Y lo que sucede es que algunas personas hacen un exceso de limpieza con hisopos y otros objetos y lo que hacen es, en vez de que dejen salir el serumen, lo que hacen es que el serumen se quede dentro del cuerpo. Se va acumulando lentamente. También puede haber estrechez de conducto y también puede haber hipersecreción, sobre todo en pacientes que tienen la piel grasa o que tienen la piel, o los que tienen psoriasis también se puede juntar seda cuando se está dando psoriasis. Entonces lo que vamos a ver es la hipersecreción. Vamos a
sabemos que podemos ver el paciente puede esperar, pero a veces uno lo ve y no ve el tímpano y la produce una hipoacusia. Entonces, ese paciente con esta tomografía se ve bien, es sumamente denso, ¿sí? La consistencia ósea, y hay que extraer. Y el oído del surfista es un crecimiento normal del oído líquido externo, parecido a los osteomas, en el que se cierra todo el oído, y se llama así porque es muy común en la gente que practica natación, en las horas, en Chile, y el tratamiento también que debe el grado de estrechez de tornado. Si no es menor al 30% es conservador, a los que tiene el 60 o 70% del fluido, o sea, que estar en el. Y los tumores malignos del oído, y el carcinoma celular, el adenoma, de todos los tumores de piel que hay, están también. Otro sarcoma abierto es sarcoma del conjunto externo, que en realidad es benigno, pero es un tumor médico de comportamiento maligno. Porque hay que estudiarlo y hay que verlo y probablemente operarlo. ¿Ya? Muy bien, entonces esta es la primera parte. Seguimos introduciéndonos más y vamos al oído medio. El oído medio, vamos a tener la membrana timpánica, la cadena de los sencillos, la digestivo, la trompa de los tráqueos, la caja timpánica, la mastoides, y la trompa de los sencillos, la cabeza mucosa respiradora. Lo que ya están haciendo prácticas, la misma que todo paciente que tenga algún problema de oído, necesitamos ir a estado resfriado, por ello, porque está cubierto de mucosa respiradora. La membrana timpánica está situada al final del conducto auditivo interno y separa el oído externo del oído medio, y es como una ventana redonda. Y consta de tres capas, de epitelial, fibrosa de mucosa, excepto en la parte facial que solamente hay dos capas. Se divide en cuatro cuadrantes: ante el inferior, donde está el triángulo luminoso, ante lo superior, que está el mango del martillo, el posterior inferior y el posterior superior, donde está la paz clásica. Entonces vamos a tener esta división, como se ve acá, con el oído, que es el mango del martillo, y este es el triángulo luminoso. Cuando no se ve el triángulo luminoso, probablemente hay alguna patología del oído medio. Normalmente el color del tímpano es el color de una verde, si necesita claro, es cuando hay alguna patología puede tener el color lúdico de la columna, o puede estar opaco como un libro catedral, entonces se nos damos cuenta que hay alguna patología que tenemos que estudiar, ¿sí? Y la caja timpánica es
La trompa de Eustaquio es un conducto óseo-cartilaginoso que comunica el oído medio con la rinofaringe. Es un ducto de ventilación. Como ustedes acabamos de hablar, no hay ninguna comunicación al exterior a excepción de la trompa de Eustaquio. Y como va a rinofaringe, cualquier inflamación en el rinofaringe va a hacer que se nos puede inflamar la trompa de Eustaquio y por lo tanto el oído. ¿Sí? Es una de las razones que cuando tenemos un paciente que se queja del dolor de oído, una de las cosas que hacemos es revisar también vamos a pasar vestibilidad a él. ¿Sí? Y el pausa. En los niños es una solución tal, los músculos vegetativos internos o elevador del pelo del paladar hacen que cuando nosotros bostezamos o abrimos la boca, se abre la trompa de Eustaquio y entra aire y se recambia el aire que es el dolor. ¿Ya? Una imagen. Como es más horizontal, es más fácil que las infecciones asciendan hacia los dedos orientales. Entonces, y las células masónicas se comunican por un medio que comen algunos árboles, no se sabe muy bien su función. Algunos dicen que son pues huesos esponjosos como para liberar el peso del cráneo. Probablemente el algún dado quizás se encuentre alguna otra función. Entonces, la fisiología del oído medio es la transmisión sonora. Vamos a hacer el sonido está en un medio gaseoso, ¿sí? Y lo que tiene que hacer el oído medio es transmitir ese sonido a un medio líquido que es el interno, ¿sí? Entonces, tiene que intensificar el sonido que llega del exterior para que pase al oído interno. Y también tiene la protección entre comillas, sobre los sonidos intensos. Y supuestamente lo que hace es evitar que pase. Pero esos son los sonidos de la naturaleza. Los sonidos que nosotros escuchamos artificiales es esa protección dual. La purificación sonora, el sonido pierde intensidad a pasar del medio gaseoso a un medio líquido por las diferentes impedancias. Entonces lo que va a hacer el sistema tímpano-auricular es evitar esta pérdida de intensidad del estímulo. Entonces vamos a multiplicar la superficie vibral y vamos a evitar que el sonido disminuya. Si alguna vez ustedes han buceado, pueden haber sentido que el sonido no se escucha bien en el viento bien. Y por eso los tonos graves, las ballenas, por ejemplo, tienen tonos más graves, y los pájaros tienen tonos más agudos. En la naturaleza, el tono grave se va a expresar mejor en el medio acuático, el tono agudo en un tono entonces, así el oído va a compensar la pérdida de intensidad del sonido de un medio aéreo a un medio líquido. Esta es la función de lo que dice. Entonces, el sonido va a pasar a través del conducto auditivo externo, va a tocar, va a mover el tímpano y el tímpano va a mover toda la cadena auricular hasta la ventana oval que la va a mover el estímulo y el estímulo va a ir al oído interno. Sí, esta es ya, bueno, después tiene una fisiología de oído interno. Entonces, la ventana redonda sirve para que esos sonidos ese movimiento, porque si no hubiera esa ventana, la ventana oval no se mueve. ¿Ya? Entonces, el sistema de protección tímpano-auricular, el sonido de gran intensidad, son agresivos para el órgano de corte y para el oído. Cuando estamos frente a un sonido intenso, se produce un reflejo que permite la contracción de los ambos músculos del manubrio digestivo y eso hace que se evita que la cadena muscular se mueva. Entonces disminuye la transmisión del sonido, pero como por eso digo que a veces escuchamos no lo disminuye de ella. Trata de protegerse. Este es un reflejo que se llama reflejo arterial. Entonces, esto también le ayuda a delimitar parte de la vía auditiva. Entonces, como les decía, la onda sonora viene de la ventana, pasa por el estribo a la ventana oval, pasa el interno de esa misma onda
cuando no funciona bien es una de las causas de dificultad de conducción y alteraciones del oído medio. El niño que saca su día, a veces la mamá me dice no me escucho, tiene el oído tapado, pues se apaga la cámara y sale en el moco para poder salir del oído medio. Entonces, cuando hay una presión inferior a 3 centímetros de agua, se produce un enrarecimiento del aire, provocando que nosotros desencadenemos un reflejo que vamos a deglutir o vamos a tragar o vamos a abrir la boca. Esto hace que se abra la trompa de Eustaquio y se equiparen lesiones. Pero muchas veces lo pueden ver en el avión, si es que algunos de ustedes han tenido una gripe, baja el avión, y ahí llora el bebé, también está respirado dentro del oído, es porque no está funcionando bien este reflejo. ¿Sí? O está todo inflamado por dentro, pero no puede funcionar esta trompa. Esas son las presiones que tienen que equipararse. Cuando no se equiparan, el tímpano se va a retraer hacia el medio. ¿Sí? Y esa es la causa de que la gente se queda en el oído. Esto puede pasar cuando una persona está bajando, bueno, el avión en el cual está bajando, o también cuando está viniendo de la sierra, digamos, está bien el uno, resfriado, hasta acá se le va a poner el oído, porque estamos bajando de 3.500, 4.000 metros. Entonces, esta es la descompresión. Hay un procedimiento de la fosa nasal que tiene que entrar al oído medio, entonces así se abre y el oído está destapado. Si no pasa esto, el oído se va a sentir destapado. Esta es la fisiología del oído medio. ¿Sí?
Ahí después de la supuración abierta se rompe el tímpano, esto es como un acceso, ¿sí? Para que medida que todo es óseo, a excepción del tímpano se va a romper y va a salir el material al exterior como un fotógrafo. Puede ser primero sanguinolenta, cero sanguinolenta o puede llegar a ser directamente fluido. Y tenemos la regresión y reparación, que es cuando la evolución puede ser al interno, que uno lo vea 3 veces después el tímpano está como si no hubiera pasado nada, o puede complicarse lo que es el inmediato. Hasta acá vamos a ver primero una gran congestión timpánica, con todo rojo, y acá directamente sabemos como una ampolla natural. ¿Sí? Entonces acá ya también este tímpano está a punto de reventarse, ya con secreción. Normalmente cuando empieza la torera disminuye el dolor, ¿sí? Porque la medida que se va extendiendo, se va inflamando, el tímpano duele intensamente y después llega a tener esta torrea y calma el dolor saliendo de la resistencia. Entonces esto es lo que vamos a ver y esto es lo que sucede dentro que se llena de materia. Acá podemos ver incluso acá un nivel hidroaéreo, en este caso podemos ver burbujas, ¿sí? Y la clínica casi siempre lleva antecedentes de vía cerebral superior, una gripe, un resfrío, una amigdalitis, amigdalitis, fiebre, una ataxia intensa, el inicio serio con la perforación, una otorrea, hipocresía, cefalea, hipoacusia, alteración del estado general, puede haber neurologismo o no, depende de nuestro paciente. Puede ser que simplemente tenga el dolor, tenga a los 2 días de dolor y cortemos la evolución hacia una perforación o una complicación. Y el diagnóstico en su gran mayoría es clínico, ¿no? Tenemos el antecedente de la gripe, el dolor, vemos que el oído está inflamado. Casi siempre vamos a tener dolor catalán, fiebre y ataxia, y mayormente la ataxia nocturna, ¿no? Capaz viene a las 3 de la mañana, porque estoy hablando del dolor. Y el diagnóstico diferencial es otitis externa, otitis en esa confusión, otitis radiada, pero con la química anterior ya tenemos que hacer una intervención. Y, como digo, vamos a hacer una otoscopía, examen de nariz y cosas nasales, de nariz y garganta, tomografía y resonancia solo si sospechamos una complicación, y la meningotomía o punción de oído se puede hacer en casos de que tengamos que estar a punto de retrasarse, o también si el paciente tiene cuadros a repetición para lograr sacar el material para poder hacer un cultivo. Pero casi la mayoría de las veces no hacemos estos exámenes complementarios, ¿sí? Sobre todo si es la primera. Ahora, el tratamiento vamos a dar analgésicos, puede ser ibuprofeno, diclofenaco, corticoides, puede ser oral, intramuscular, endovenoso, dependiendo de la intensidad del dolor del paciente, y antibióticos. Vamos a dar beta-lactámicos y antibióticos en caso de alergia a beta-lactámicos. Entonces, este es un esquemita. O la primera elección, como digo, es los beta-lactámicos, son macrólidos, pero nolonas solamente damos si no hay respuesta a la penicilina. Tenemos un paciente que lo hemos desde 3 días, vienen los 3 días y está igual, ya vamos a tener que cambiar o vamos a tener que ver una cefalosporina, por ejemplo, con amoxi, que son cambios toxicos, pero no vamos a dar el frente una cirugía, a menos que sea un paciente que realmente está enfermado. ¿Sí? Hay que recordar siempre las relaciones de caja timpánica. Los factores de riesgo son similares
de las más comunes. Es más común en niños pequeños. En los bebés, en los últimos años artritis porque todavía no tienen células cancerígenas. Y en el examen físico vamos a encontrar un tímpano ahogado, un de repente preguntarse, un conducto senosado y hay un dolor y edema de la parte retroauricular. Podemos incluso llegar a tener hasta un acceso palpamos y encontramos en una zona cervical. Mal estado general, fiebre y acá hay que empezar en una minimotonía con punitivo, tomografía, resonancia y ya el tratamiento ya directamente va a consistir en zona, luego vía endovenoso o intramuscular y luego encima y probablemente una internación. Entonces lo que vamos a ver, incluso en la sala de espera, como pueden ver este punto que viene más lo vamos a ver para una clase hacia adelante. Vamos a ver acá. Recuerden que el aire negro en las tomografías y esta zona tiene que tener aire. Este es el auto normal, acá está la cabeza del martillo y acá vemos todo la zona con material de densidad de partes blandas. Entonces, acá vemos el bebito, ¿sí? Casi siempre se control de salud en niños menores a 4 años. Vamos a ver el tratamiento. No sabes qué es el objetivo de pasa que vamos a tener algún momento, ¿no? Después tenemos la petrocitis, que es la información de la trabécula del hueso temporal más allá de la caída del oído. Esa es una complicación grave también, poco frecuente. Hay una acotalia violenta, una lesión migrana y diplopía del séptimo paso. Vamos a tener un paciente MW, ¿sí? Libre de también el estudio de tomografía de resonancia, minimotonía y el tratamiento acá directamente de la internación. Podría llegar a tratamientos endovenosos, quizás mandado UCI. Y esta es la información de todo lo que podría al momento aplicar. Pacientes que son más complicados. Después tenemos la parálisis facial, recuerdo, media externa y media por la parálisis facial. Porque si se acuerdan, la caja timpánica pasa al nervio facial también. Entonces, si está muy inflamado, justo puede inflamarse también, lavar el nervio facial y generar una parálisis. Entonces, disnea aguda o exacerbación de disnea crónica, un poco más pequeñitis, parálisis unilateral como tal, entonces un diagnóstico es un hipertisóstomo. Tenemos que ver si eso es. Y después vamos a tener una tomografía con resonancia y descartar la parálisis de Bell, tratamiento antibiótico de corticoides y hay que ver si es necesario hacer una cirugía de compresión de nervios. Cada vez es más raro con el tratamiento antibiótico y vamos a tener la parálisis facial. Pues la laringitis es una inflamación del líquido interno, ya sea serosa o purulenta por invasión bacteriana. Si se acuerdan, estamos hablando de la ventana redonda del líquido interno. Por ahí pueden pasar las bacterias Asia o el blog interno. ¿Sí? Entonces vamos a tener rotarcia, crisis vertiginosa incapacitante, el paciente se marea, se decía todo. Podemos tener hipoacusia, vamos a tener estudios, tomografía, y vamos a internar a nuestro paciente antibiótico sistémico, corticoides y probablemente más medicamentos. Y en estos casos son cada vez más raros también, pero el paciente tiene que estar en casa. Después tenemos las complicaciones intracraneanas, el acceso intraocular, la meningitis, como meningitis senolateral o senoideo, acceso epidural, encefalitis, acceso cerebral o cerebroso. Todo esto termina con la trombosis, el senoideo, meningitis, edema intraocular, podemos tener viral, acceso a intraparenquimatosos. Y bueno, esos son los tratamientos que vienen, pero ya normalmente el paciente que tiene una complicación así ya lo vamos a mandar a UCI, cualquier análisis de antibiótico, a ver si hay soluciones, para ver
anemia, vitamina, detención de tabique, pacientes que son muy alérgicos, ¿sí? Que tienen constantemente no hay una buena respuesta, no. Y vamos a tener una perforación que puede ser redondeada o en forma de no. A ver, una forma así. Como nos damos cuenta que, bueno, acá tenemos la necesidad también igual. Entonces, la etiología, infección bacteriana continua, o puede pasar que esté un mito, constantemente no hay cuidado, vamos a decir, un niño que vive en la selva o vive en la costa norte, que se mete al agua a pesar que no debería hacerlo y no se termina de cicatrizar bien. Entonces, o tiene constantes cuadros respiratorios. No se termina de curar, a esto, otra vez está enfermando y así de bueno, que no tiene ninguna cantidad. Y bueno, los gérmenes pueden ser neumococos, hemófilos, estreptococo, bacterias, y entonces acá tenemos esto que es la flora bacteriana, la inmunidad y el ambiente. Lo que vamos a ver es entonces los autoedema y la dilatación como aumento de permeabilidad vascular y el desplazamiento se manifiesta con granulaciones o pólipos dentro del oído medio. Y vamos a ver la clínica, otorrea repetición, disoteria cognitiva, necesidad de cuadros de vías respiratorias, perforación central, con granulaciones de pólipos y una disfunción tubular. Entonces, los estudios que vamos a pedir a este paciente son la orometría y la tomografía, una oromicroscopía y una videootoscopía. Si no, lo que vamos a hacer es evaluar la forma y la función de este tipo. Y acá, por ejemplo, tiene una perforación bien redondeada. Y lo que vamos a ver en la tomografía es que todos los demás órganos están indemnes, si no hay daño. Otro daño y otra de las estructuras del hidrógeno, sabemos que está intacta, el coronavirus también está intacto. Entonces, es un paciente que el tratamiento es quirúrgico, pero es selectivo. ¿Qué quiere decir? Porque si el paciente no se entera de su perforación, no le molesta para su vida diaria, quizás el paciente pueda vivir con el impacto perforado. ¿Sí? Ahora, otro paciente sí le puede llegar a molestar, entonces sí se puede llegar. Pero no es una cirugía que sí o sí tengamos que hacer en el paciente como en la otra enfermedad. ¿Sí? Entonces, el tratamiento tenemos que corregir los factores renino-sinusales, la neurotomía, la patología sinusal, componentes, economía central, y la pulmonoplastia, en la cirugía que se realiza, que se pone un injerto en ese orificio que hay, que puede ser por cartílago o base temporal. Entonces, esos son los distintos tamaños. Vamos a ver la primera imagen, que ya vamos a ver un movimiento casi uniforme. Acá vemos una más grande y acá prácticamente una perforación total. Si este paciente me viene y me dice que está así hace 2 semanas, el primero tiene el mejor pronóstico que el último, porque hay mucho por acá. Probablemente es un cliente de situación. Y el otro, epidemia crónica, la colesterolatosa, que ella también, esta es la imagen, vamos a ver con la sustancia sedosa o solución de la barrera de arriba del clima, la capilasa. Y no se sabe muy bien por qué se produce, puede ser secundario o neutralizante y tiene una etiología polimicrobiana. Algunos dicen que es una lucha de epitelios, el epitelio mucoso, el epitelio epidérmico, vamos luchando y se produce colesterol. ¿Sí? Otros dicen que es un bolsillo de retracción y otra metaplasia mucosa. No se sabe muy bien por qué una persona que tiene colesterol. Y la anatomía patológica también vamos a ver masa redondeada o blanco, nacarado lleno de masa fibrada grisácea y metástasis. Y parece que fuera como una cápsula llena de pedacitos de caspa, de cera, es un aspecto sucio. ¿Sí? Y la destrucción, lo que tiene el colesterol es que a pesar que es una tumor, es un tumor
por el pH y las infecciones recurrentes que se van produciendo a través del estómago. Entonces, lo que vamos a tener es una ortografía clínica fétida, una ictericia cognitiva o mixta, ototimia o cefalea, perforación marginal y escamas. Vamos a pedir estudios o biología y en la tomografía vamos a ver una distribución con histolón 8C o una resonancia magnética. Entonces, este sistema de pronóstico por ser invasivo tanto en el medio como en el proceso central. Va moviéndose el tejido óseo, si se le ocurre ir arriba, para terminar el siguiente llamado cese cerebral por un hueso. Este tratamiento siempre es quirúrgico. Si ustedes se acuerdan de las imágenes que hemos visto hace un ratito, van a ver que esto no es igual que lo que es un aspecto sucio, con escamas, que se ve. Acá, por ejemplo, en esta tomografía, se ve un material de densidad de parte blanda, se ve el tímpano y no se ve ningún huesito. Si ya se comió los huesitos de los huesos, si la cadena de tímpano no se comió. Acá también vamos a ver estas imágenes. Y acá sí se ve la cadena del mano del arquillo. Y luego también acá va el tejido de densidad de parte blanda y ya acá arriba está la cosa B. Si esto sigue creciendo, puede mirar. Más imágenes. Y como ven, es un aspecto como escamas, con rápido labios, con el dolor de como el todo permanece así. Y para que organizamos las necesidades quirúrgicas. Pues la queretasia ya también es una retracción del tímpano, se acuerdan de las presiones. En este caso, el tímpano nunca llega a volver a hacer la realización, se queda pegado a la caja timpánica. Entonces acá hay por exceso de oxígeno o de CO2 y vamos a tener la ateritasia. Entonces, pues, estos son los grados de leve a grado 4, que a veces dudamos con que los pacientes se hacen perforación con una ateritasia porque están pegados el tímpano a la caja timpánica que no se debe ser una perforación. Acá le vamos a hacer maniobra de Valsalva. La maniobra de Valsalva se tiene que mover el tímpano y que se niega lo que se hace con una perforación. Entonces va a tener una hipoxia conductiva, acúfenos, una membrana timpánica adelgazada y el tratamiento es clínico para la ventilación, porque lo que vamos a hacer es que la trompa de escape no funciona, tenemos que conseguir un tubo, una ventilación con doctorado que se coloca en estos tubos. Entonces vamos a tener distintos grados. Se ve una membrana adelgazada, se parece al pan. Y acá vemos cómo se ha pegado, acá tan pegado al que se ve el mano del martillo, la unión del estribo con el yugo. ¿Sí? Esto normalmente se ve que está tan pegado que puede llegar a pensar que es una perforación. Y la timpanoesclerosis también es una cicatrización del oído, esto se ve muy comúnmente en la repetición. Es una concentración de calcio que queda en el oído y se ve esta imagen. ¿Sí? Algunos pacientes pueden generarles hipoacusia porque es obvio que hacer calcio el tímpano se va a volver menos, eso es lo que tenemos confianza. Pero en los pacientes no pasa nada, lo tienen, incluso a veces pueden ser derivados de la medicina general porque parece un pedazo de algodón. ¿Sí? Entonces, no, es una timpanoesclerosis y se le pregunta. Dice, no, si de niño me van a seguir al día, seguramente era porque no utiliza la televisión. Y depende del tratamiento quirúrgico según el grado de sobrecarga. Si no molesta, no se toma. ¿Sí? Este, por ejemplo, es bastante leve. ¿Sí? En esos casos también es bastante más pronunciado. Ya está prácticamente todo el tiempo está tomando. Ahora, si no le molesta al paciente, no se toma.
y para saber todo lo que es semiología y